de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Sacerdotes en todo tiempo y lugar. Antes de compartir la palabra, quiero dar la bienvenida a quienes están siguiéndonos a través del circuito cerrado allá en La Pascana, así como también todas aquellas personas que nos siguen a través de la señal de Facebook Live y también de YouTube Stream. Sean bienvenidos a este tiempo de compartir palabra de edificación. Voy a pedirles de que abran su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15 en adelante, y dice así: Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Versículo 19, y aquí le pido que preste atención especial. Dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las camas del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¿En qué particular la instrucción, no es cierto, del Señor? ¿No es cierto? O sea, con estas entrarán, solo estos entrarán a mi presencia a presentarme estas cosas, y estos sacerdotes levitas, y ojo, las prendas que ellos utilicen tienen que ser de este tipo, y una vez de que hayan ministrado aquí en el atrio interior, cuando vayan a salir para afuera a los atrios exteriores para estar con el pueblo, han de cambiarse esas ropas. Versículo 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. En el Antiguo Testamento, escrituras como esta que acabamos de leer, dejaron en claro que había una distinción entre lo secular y lo sagrado. Hace algunos días establecimos en otro mensaje que en el Nuevo Testamento la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes vino a traer un cambio fundamental en la situación del pueblo de Dios, dado que ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ha venido a ser morada en el pueblo de Dios. Él ha venido a morar al corazón de cada uno de nosotros. Y esa es una enorme diferencia entre la condición del pueblo de Dios antes, en el Antiguo Testamento, de la condición del pueblo de Dios ahora, en el Nuevo Testamento. Entonces, algo muy particular, ¿cierto? Entonces, hay cosas que no podemos agarrar y interpretar o recibir la palabra y punto, y decir textualmente esto se ha de aplicar de esta manera. Aquí lo estamos viendo. El apóstol Pedro dejó establecido en el Nuevo Testamento, en relación al pueblo de Dios, lo siguiente, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Esta cita usted la puede encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Así que el apóstol Pedro está dejando en claro que la condición del pueblo de Dios ha cambiado. Y nosotros ahora tenemos un ministerio. Es decir, estamos llamados ¿a qué? Al servicio. Y el ministerio que tenemos tiene dos direcciones, así como la cruz. Si tiene un palo vertical que apunta al servicio hacia el Señor,
y un palo horizontal que apunta a servir al prójimo. De igual manera, así es el ministerio al que hemos sido llamados, todos nosotros. El ministerio que tenemos para con la iglesia, así como el ministerio que tenemos para con las personas, es decir, para aquellos que incluso no son no creyentes. Hemos de servirlos también a ellos. Así es como señala, ¿no es cierto?, y enseña la palabra. Y eso es bueno que nosotros aprendamos a digerir, porque a veces hemos crecido con otro tipo de enfoques. Hemos crecido con enfoques donde esto sí, esto no, esto sí, esto no. Estamos, ¿no es cierto?, habituados a tener ese tipo de preferencias, dada la manera en cómo hemos sido instruidos, educados en nuestros hogares y a través de lo que se vive en medio de la sociedad. Aquello que antes se veía como normal, ¿no es cierto?, hoy en día se ve como algo, ¿no es cierto?, que se rechaza en muchos de los casos. Y esto hay que observarlo, porque la manera de ver las cosas va cambiando. Entonces, ninguna verdad de la Escritura nos llega por sí sola. Ninguna. Cada una de ellas causa un efecto en otras áreas de nuestra vida. Esto es así. A medida que Dios nos abre el entendimiento de su palabra, se presentan una serie de ramificaciones en otras áreas de nuestra vida. En particular en áreas que pensamos que estaban bien, que de pronto, a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que no habían estado tan bien. Para mí esto es muy claro. Yo me acababa de convertir en cristiano. Yo creía que era un muy buen padre de familia. Era un padre ejemplar. ¿Por qué? Porque no le hacía faltar a mis hijos, cumplía con todo lo que debe cumplir un padre, con todo lo mínimo que ha de cumplir. Pero cuando empecé a leer las Escrituras y estas empezaron a revelarse a mí, me di cuenta pues que no alcanzaban, ¿no es cierto?, lo que la palabra demanda de un padre, que sea ejemplo, que esté permanente para sus hijos, que hasta su hablar sea, ¿no es cierto?, sea de ejemplo, su compartir, etcétera, etcétera, todas las cosas que demanda la palabra de un padre. Y entonces pude comprender, conforme se hizo luz la Escritura en mi vida, que no era el padre que yo creía que era y que debía mejorar a la luz de la palabra de Dios. Hay alguien que diga amén. Esto nos sucede en todo tipo de ámbitos. Nos toca, entra en nuestra vida el Espíritu de Dios y empieza a traer transformación. Por eso dice, el que mentía deja de mentir, el que adulteraba deja de adulterar. Y eso no es porque sea un tema, ¿no es cierto?, que se debe, porque sí, es simple y llanamente la luz que trae la palabra de Dios. Cuando el entendimiento de la palabra, cuando la palabra se nos hace luz en la vida y estamos genuinamente nacidos de nuevo, de inmediato procedemos a hacer un cambio en nuestra vida para vivir de la manera como enseña la palabra que vivamos. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Entonces, cada que se revela una verdad en nuestra vida, sucede esto. Y entonces empezamos, ¿no es cierto?, a mejorar áreas que pensábamos que estaban bien y que no habían estado tal como habíamos pensado. Por eso me encanta ver cómo Dios nos permite ver cosas que antes no habíamos visto. Cómo, ¿no es cierto?, Dios nos trae una luz tan clara sobre cosas que no habíamos visto. Y cuando decimos amén a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios está permitiendo que entendamos, la vida de Él fluye hacia nosotros en formas que nunca habíamos creído que sean posibles y trae una transformación en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hacer las cosas. Cuando llega ese tipo de luz, por eso le digo, aquel que acostumbraba a hacer viernes de soltero deja de hacerlo. No porque su pastor le diga no lo hagas, sino porque llega la luz del evangelio y dice esto no está bien. Y entonces no tengo que hacerlo y para de contar. Entonces es un tema, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. En la medida que Dios nos abre su palabra, el entendimiento de su palabra, empieza a haber una transformación en la vida de aquel que está recibiendo esa revelación. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive.
La revelación de las Escrituras siempre es así, es como pelar una cebolla, ¿no? Quienes han hecho cocer una cebolla, ¿no es cierto? Y ahora les toca pelar la cebolla, se dan cuenta, ¿no es cierto?, cómo empezamos para llegar al corazón de la cebolla, tiene que sacar y va capa tras capa. Trae muchas capas de conocimiento y de entendimiento. Entonces, la revelación de las Escrituras siempre tiene muchas capas. Fungir como sacerdote, para eso tenemos que entender qué se entiende por sacerdote. Sacerdote es alguien que presenta sacrificios a Dios. Cada domingo, cuando ustedes vienen a este lugar, ustedes fungen como sacerdotes. Todos nosotros fungimos como sacerdotes. ¿Por qué? Porque presentamos sacrificios a Dios. El primer sacrificio que presentamos es el sacrificio de nuestro tiempo. Separamos este tiempo que podíamos estar comiendo salteñas, que podíamos estar dando vueltas en la plaza, que podíamos estar haciendo otro tipo de cosas, lo separamos para venir a adorar a nuestro Señor, para venir a darle gracias, para venir a ministrar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya, primer sacrificio. Entonces, alábele. Si usted quiere alabarle, alábele. El sacerdote lo que hace es presenta sacrificios. Cada domingo, cuando ustedes empiezan a cantar aquí, cantan cánticos y alabanza, no es porque se nos ocurrió y es más bonito tener un grupo que toque música y nosotros no. Estamos, ¿qué cosa? Estamos presentando sacrificio de alabanza, sacrificio de laudes para el Señor. Y ese es otro sacrificio acepto. Los sacerdotes están presentando, ¿qué cosa? Sacrificios. Por eso nos reunimos todos y alabamos a nuestro Señor. Cantamos movidas, cantamos, ¿no es cierto?, lentas, cantamos de todo tipo. ¿Por qué? Porque hemos venido a adorar a Dios. Estamos trayendo un sacrificio. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de sacerdotes. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Cada domingo, cuando se acercan al alfolí en el tiempo de la ofrenda y presentan sus ofrendas, ¿qué están haciendo? Están presentando otro sacrificio, el sacrificio de su dinero. Dinero que podía haber servido para otro tipo de cosas, ustedes lo están trayendo para el sostenimiento de la casa de Dios. Sacrificio acepto, el sacrificio de su dinero. Entonces, cada domingo, todos nosotros en este lugar, incluidos los que nos paramos aquí en la plataforma, estamos fungiendo como dice la palabra, como sacerdotes. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. En consecuencia, fungir como sacerdote en el servicio dominical no significa que luego que termina el servicio tú dejas de ser sacerdote. Debería estar claro que el pueblo de Dios debe hacer la obra del ministerio durante toda la semana. El hecho de terminar el servicio de adoración aquí a nuestro Señor no quiere decir, ¿no es cierto?, de que saliendo de este lugar ya dejaron su condición y ya están listos para ir a pelear a la calle, ¿no es cierto? Para ir a insultar al que maneja el micro o al que se le cruza o al vecino. No, nada que ver. Usted sigue fungiendo como sacerdote porque usted ha sido levantado como sacerdote. ¿Por qué? Por el hecho de haber nacido de nuevo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. La palabra dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, lo siguiente. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Quiero enfatizar esta porción. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí el énfasis que quiero hacer este día en la predicación arranca en el versículo 11 y dice, y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y viene de inmediato, ¿para qué lo hizo? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Hay algún santo por aquí? ¿O no? O sea, ¿o se está refiriendo a alguno que tiene alas y que flota o algo particular? Usted está hablando a los santos. Es que hemos de entender qué es el santo. El santo es alguien apartado para Dios. Amén. Tú, como sacerdote del Altísimo que eres, apartado, apartada para el Señor. ¿Dónde están los santos? A ver, levante la mano todos los santos. Ándele. Ahora, alábele al que vive. Que quede claro el entendimiento de ellos. Y dice, a fin de perfeccionar a los... a fin de perfeccionarnos a todos nosotros. Ha levantado estos ministros, estos apóstoles, estos pastores para perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Así que no vas a ser equipado porque sí. Vas a ser equipado ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio. Todos estamos llamados a servir en la casa de Dios. Para, dice, la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos de contribuir a que se edifique el cuerpo de Cristo. De esa manera, por eso es que nos reunimos cada semana en grupos en casa. ¿Para qué? Para ir edificando el cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hasta ahí tenemos que crecer. ¿Hay alguien que diga amén? Si la palabra dice de que se tiene que llegar a ese nivel de perfección, es que se tiene que llegar. La manera, no sé, pero de alguna manera dice que es posible y entonces hay que buscarla. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Pero hoy día ese no es mi foco. El foco de hoy día, cuando le estoy compartiendo esta palabra, es de que la verdad de la idea de que todos somos ministros del Evangelio, que todos hemos sido llamados a ser ministros, debe provocar un gran impacto en nuestras vidas, de manera que sean un impacto que sea completamente inusual, al punto que el sentido de importancia de las personas comience a aumentar. Muchos de nosotros hemos crecido bajo cierto tipo de esquemas en los cuales menospreciamos a otras personas. A veces menospreciamos, ¿no es cierto?, el que está en el colegio, el que está en sexto, menosprecia al que está en cuarto porque lo ve chango. ¿No ve? El que juega mejor básquet menosprecia al que está empezando a jugar básquet. El que tiene plata menosprecia al que no tiene plata. Y así cosas de este tipo las hemos vivido y hemos crecido junto con ellas. Y las hemos hecho muchas de ellas parámetros de nuestras vidas. Y entonces con este me meto, con este no me meto. La cara de este no me gusta, ¿no es cierto? Este tiene cara de maleante, no me meto con él. ¿No ve? Y este tipo de cosas, ¿no es cierto? Lo hemos ido teniendo en nuestro andar y en nuestro caminar. Pero tenemos que tener presente esta verdad. La verdad de que todos somos ministros de Jesucristo y hemos de qué cosa hacer, hemos de considerar. Entonces, cuando alguien se convierte y es nuevo, está aquí, tiene exactamente el mismo llamado que tengo yo, el mismito. Entonces debe tener consideración con esa persona, porque no vaya a ser de que el Señor tenga para él cosas como tenía para Saulo. Cuando vieron a Saulo y decían, este desgraciado, este malvado, ¿cómo este va a ser parte del pueblo de Dios? Si este anda matando, este anda persiguiendo. Pero resulta que el Señor dijo, instrumento escogido me es este. Y terminó siendo un poderoso ministro del Evangelio, el apóstol que llevó la palabra a los gentiles. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, si la palabra nos enseña aquello, que hemos de cambiar esta manera de ser, esta manera de ver, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que así sea. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Entonces, si todos somos ministros del Evangelio, entonces hemos de tratarnos con el respeto debido. Amén. Hemos de ¿qué cosa? Tratarnos como ministros. Aunque sea todavía un ministro salchipapa, aunque esté en sus inicios.
tiene llamada al ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que traer una transformación en nuestra manera de ver las cosas, en la manera en cómo le damos importancia a las personas. La importancia del creyente es un tema esencial a ser tratado. Dios quiere aumentar la conciencia de nuestra trascendencia, de nuestra importancia personal. Fíjense, cuando los discípulos siguieron a Jesús, ellos andaban en una tremenda discusión. Su discusión era, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Todo esto derivaba de que quién se iba a sentar después a la izquierda, quién se iba a sentar a la derecha de Jesús. No, todo este tipo de cosas. ¿Y esto era algo malo o no era algo malo? Pero Jesús no agarra y los reprende por ese tipo de pensamiento. Él lo que hace es los redirecciona, le cambia el sentido. ¿Qué hace? Trae un niño. Leamos a ver lo que nos enseña la palabra. O sea, Jesús no corrigió el deseo de grandeza de sus discípulos. Simplemente los redefinió y trajo al niño, y esto está en Mateo 18:1. Dice la palabra: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ah? Mire cómo somos los hombres, cómo pensamos, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces no es el que más sabe. No es el que tiene más señales. No es el que... No. Dice, el que sea como ese niño, el que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, no es como tú piensas, no es como el mundo piensa, no es bajo la escala de valores que el mundo piensa, es bajo la escala de valores que Dios ha establecido, bajo la perspectiva, bajo la manera de ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre, el mundo. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele. Aquellos que pasan tiempo con Jesús, naturalmente empiezan a pensar en cómo tener un impacto en el mundo que los rodea. Esto es algo que es natural. La trascendencia es algo que Dios ha permitido que esté en nosotros. Cuando llegué al Evangelio, cuando empezó a venir esta luz y cada vez más luz a mi vida respecto de las cosas de la vida y del entendimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que quería? Que mi familia encontrara lo mismo que yo había encontrado. Quería que mi padre, que mi madre, que mis hermanos pudieran abrazar lo mismo que yo acababa de encontrar, porque había encontrado en mi criterio un tremendo tesoro. Había encontrado una luz que cambiaba la manera de ver las cosas. Entonces lo primero que quiero no es solo esto para mí, lo quiero primero para mi familia, lo quiero para todos ellos. Empiezo a orar, a clamar porque ellos conozcan y tengan un encuentro con Cristo Jesús, no por el simple hecho de trascender, es porque eso está en mi esencia, porque quiero compartir las grandezas, las bendiciones que Dios ha traído a mi vida, porque cuando Él viene a mí, ¿qué es lo que hace? Me transforma, me cambia y entiendo qué cosas, ¿no es cierto? Que esto es el camino y quiero ese camino para los míos. Alábele al que vive. Alábele al que vive. Cualquiera que se convierte, que empieza a ser un evangelista. ¿Un evangelista dónde? En su casa, en su familia, en su entorno. ¿Por qué? Porque le lavaron el cerebro. No, mi hermano. Porque simple y llanamente al recibir y al hacer esta luz la palabra, al Dios abrirnos el sentido y entender su palabra, queremos esto para los nuestros, porque nos hemos dado cuenta que es de bendición, que es de transformación para bien. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele. Es por eso que de pronto empezamos a querer tener este anhelo. Queremos cambiar el mundo que nos rodea. Queremos que nuestros amigos reciban a Cristo. Queremos que ellos lo reciban. Queremos que nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestra ciudad, que nuestra nación cambie.
¿Por qué? Porque simple y llanamente queremos, no, mi hermano, porque vemos el potencial, porque vemos la transformación que estamos viviendo gracias a que Dios nos abrió el entendimiento de su palabra. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, hay una trascendencia en su máxima expresión en cada uno de nosotros. Apenas se nos abre el entendimiento de la palabra, aunque sea de pocos versos, aparece ¿qué cosa? Este sentido de trascendencia en su expresión máxima. Y por ello, si creemos en la comprensión de nuestra importancia y que esto empieza a suceder en nuestras vidas, y si nosotros dejamos de lado el corazón de siervos que siempre deberíamos tener, por eso Jesús se presentó como siervo, para recordarnos, ¿no es cierto?, que esa es la faceta que Él quiere que haya en nuestras vidas. Porque cuando empezamos a gozar de las bendiciones estas y empezamos a hacer obras maravillosas donde vemos un alcance impresionante de vidas, luego pensamos de que nos deben bendiciones o nos deben favores. Hay gente, ¿no es cierto?, que he escuchado yo por ahí decir, ¿no es cierto? No, pues si este se ha convertido gracias a mí. ¿Cuál gracias a ti? Tú no fuiste a la cruz del Calvario. Tú hiciste simple y llanamente lo que tenías que hacer. Estabas vibrando por la palabra de Dios. Él puso eso en tu corazón y te usó como su instrumento para traer bendición para otro. Alábele al que vive. Alábele. Si no permanecemos como siervos, mis hermanos, entramos a un territorio tremendamente peligroso que se llama el derecho. El derecho. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que se nos deben favores, que se nos deben bendiciones, que nos tienen que llevar en hombros. Por eso, mis amados, nos enseña la palabra cosas que son tan importantes. ¿Qué tengo que ver yo con temas de gobierno? ¿Por qué la palabra tiene que enseñar sobre temas de gobierno? Porque tú gobiernas tu hogar. Por eso tienes que tener entendimiento del gobierno. La clase de persona que has de gobernar, ¿con qué tipo de corazón? ¿Vas a ser un tirano en tu casa? ¿Vas a ser un irresponsable? ¿Vas a abandonar tu familia? ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer, qué clase de padre, qué clase de madre vas a ser? Eso te enseña la palabra de Dios. Por eso es vital cuando nos muestra que hemos de gobernar con el corazón de un siervo y hemos de servir con el corazón de un rey. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Y eso no es porque los hijos de Dios vayamos a ser presidentes o algo por el estilo, o ministros, no. Eso es porque en nuestra casa necesitamos plantar ese tipo de cosas. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia, mis amados, hay muchos hermanos o algunos hermanos que son médicos. Otros son empresarios. Claro, hay muchos empresarios, especialmente aquí en Santa Cruz hay muchos empresarios. Si tú tienes tu carrito sandwichero, ya eres empresario. Porque estás emprendiendo. Tu carrito de panchitos, ¿no ves? O de hamburguesas. Es un emprendimiento. Para ser empresario no tienes que tener, ¿no es cierto?, ser dueño de grandes fábricas. Entonces, hemos de ver aquello. Algunos son profesionales, algunos hermanos, hermanas son médicos, otros son empresarios, otros son maestros de escuela. En nuestra casa tenemos inclusive directores de colegio. Lindísimo. Hay trabajadores en todo tipo de actividades en la casa de Dios. Tenemos maestros conductores que se dedican al servicio de transporte. Tenemos gente que trabaja como carpintero, como albañil. Todo tipo de actividades. La belleza que debe comenzar a desarrollarse a partir de la enseñanza de que la gente comience a pensar que Dios puede usarlos donde quiera que estuvieran. Es crucial. Es crucial para cambiar la atmósfera de la ciudad. Dios te puede y te quiere usar allí donde tú ejerces tu actividad.
Si eres maestro, como maestro. Si eres el oficio que tú quieras, has de mostrar amabilidad, has de mostrar excelencia en tu trabajo, has de mostrar compromiso. Y entonces la gente ha de mirar y decir, mira cómo trabaja esta persona, mira el tipo de trabajo que hace, mira la calidad de persona es, qué gusto da hablar, mira cómo te explica este tipo de cosas, mira cómo se muestra, siempre está solícito. ¿Por qué? Porque está trabajando como para Dios. Está ejerciendo su ministerio. Hay alguien que diga amén, amén. Alábele al que vive. Entonces, donde quiera que estemos, tenemos que ejercer aquello. Cuando estaba manejando, si estoy manejando mi taxi, pues he de ser, ¿qué cosa? He de ser gentil, he de cumplir las normas, no me debe pasar los rojos, he de apegarme a la acera. He de tratar bien a la gente que sube. Mi taxi tiene que estar limpio, no puede estar cochinazo. Tengo que lavarlo si es necesario 2 o 3 veces al día. Hay alguien que diga amén, amén. Alábele al que vive. Así se cambia la atmósfera de la ciudad. Yo crecí en el Evangelio cuando me convertí. Al final de una época en la que normalmente se pensaba que cualquiera que realmente amaba a Dios apasionadamente debería ser pastor, o debería ser evangelista, o debería ser misionero. No era algo que nadie cuestionaba. Yo recuerdo, o sea, mis primeros tiempos en la iglesia, ¿cuántos de ellos decían, no? Yo decía, salían a predicar, incluso pastores. Yo estaba en 6º semestre de medicina y lo dejé para venir aquí a servir en la casa de Dios. Y los hermanos, bravo, aplaudían. Y yo tenía un interrogante sentado ahí abajo, decía, híjole, ¿cómo es esto? Eso se ha escapado de terminar su carrera. ¿Qué hay que ponderar de este que le ha oído a aquellas cosas? ¿Qué hay que ponderar de esto de que este me está hablando de su fracaso y lo voy a aplaudir? No, es que esta era la manera de pensar. Quien creía de que tenía un llamado para ejercer la cosa tenía que dejarlo todo y venirse a la casa de Dios a trabajar en lo que sea. Y de ahí conozco montonera de jóvenes frustrados, quebrados, amargados y con la vida hecha pomada. Por un simple malentendimiento de la palabra, de que el llamado de Dios a sus hijos necesariamente tiene que ver con trabajar en el ministerio en la casa. Por eso Él dice, Él levantó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros esto, a otros. ¿Y el resto dónde va a ejercer su ministerio? Allí donde Dios te ha llamado a ejercer tu ministerio. En la profesión que tú tienes, en el oficio que tú tienes, allí donde Dios quiere usar a su pueblo, ¿como qué? Como sacerdote de lo que es, dando servicio, dando ejemplo, trabajando con integridad, siendo amable y predicando el evangelio con su vida, con su trabajo y también con su boca. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Alábele con ganas. Con la idea de que todos son ministros. Dios, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba persiguiendo nuestras ideas sobre lo secular y lo sagrado. Esa noción de que el ministerio es sagrado y que el trabajo fuera de la iglesia es secular, tendría que cambiar, mis hermanos. Las líneas que siempre habíamos trazado entre los dos tendrían que ser borradas. Porque no tiene el más mínimo sentido haberlas establecido. No son para este tiempo. No después que vino el Espíritu Santo a morar en nosotros. Alábele al que vive. Ándele, chiquito. Ándele y con ganas, alábele. Nos hemos dado cuenta que si estás llamado a ser misionero en la selva, que así sea. Hazlo y hazlo bien. Amén. Hazlo y hazlo bien. Honraremos y celebraremos tu llamado de Dios, el llamado de Dios en tu vida.
Pero si eres llamado a ser médico o dentista en un pequeño pueblo olvidado y desconocido de nuestro país, ve y haz tu ministerio tal como Dios te ha puesto en el corazón hacerlo. Porque de eso se trata. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El que tú seas llamado a ser médico, dentista en un pueblo alejado, no quiere decir que sea un llamado de menor talla o de menor nivel que ser pastor o que ser misionero. No es un llamado menor, mi hermano, porque la trascendencia de la llamada no radica en la renuncia voluntaria. La trascendencia de la llamada radica en aquel que te llamó. ¿Quién es el que te llamó para este oficio? ¿Quién es el que te llamó para esta tarea? Y ese es el grande. Si yo voy a ser médico allá, o voy a ser taxista, o voy a ser albañil, o voy a ser chef, o lo que fuere, donde tenga que estar, si yo estoy en la voluntad de Dios, estoy obedeciendo lo que Dios quiere, allí voy a dar un tremendo fruto. Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Así que no lo olvide. La trascendencia de la llamada no se encuentra en la renuncia voluntaria. No se encuentra, ay, dejé de hacer esto con mis amigos o con mis amigas. No, mi hermano, Dios no te debe a ti nada. Nada, ni aunque hayas estado trabajando 24 horas para Él los 7 días de la semana. Nada. Dios no es deudor de nadie. Hay alguien que diga amén. Él no tiene por qué bendecirte. Él no tiene por qué darte favor. La única manera que se obliga Él a hacerlo es porque Él ha hecho un pacto contigo. De otra manera, no tiene la obligación. Alábele al que vive. Así que no estés esperando que porque hiciste esto o porque hiciste lo otro para Dios o para la iglesia, tú mereces una bendición. No, mi hermano. Está fuera de foco, dice tu corazón. Eso no enseña la palabra. Y ojo, hoy no tengo ningún deseo de bajar el honor que le damos a cualquiera que recibe el llamado al campo misionero o al servicio a tiempo completo en la iglesia. No, no es mi interés. Solo quiero elevar el honor de todos los que han dicho sí a los propósitos de Dios en sus vidas. Donde quiera que ellos sirvan, donde quiera que ellos trabajen, en la profesión que ellos estén ejerciendo. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Para cumplir plenamente con el llamado de Dios a nuestras vidas, se requiere que vivamos con fe permanente y que estemos motivados por el amor a Dios y por el amor a las personas. Si he de trabajar haciendo algo, lo he de hacer con amor, primero para mi Señor y luego para quienes están a mi alrededor. Amén. He de ser el mejor empleado si estoy trabajando como empleado. Y ser el mejor empleado no quiere decir quedarse a trabajar 16 horas, llevar tu cama y quedarte a dormir allí. Ese es un absurdo de pensar ese tipo de cosas. Es de ser el mejor en excelencia, es de ser el mejor en el tipo de trabajo, es de ser el mejor en oportunidad, es de ser el mejor en servicio, es de ser el mejor en todo lo que significa edificar y dignificar ese punto de trabajo. Entonces estamos contribuyendo a que la atmósfera sea cambiada. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Todo aquel que invoque el nombre del Señor para salvación debe cumplir el llamado de Dios donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Mire lo que nos enseña la Biblia. Hechos capítulo 19, versículo 11. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía? Milagros extraordinarios. No cualquier milagro. Extraordinarios. Aquí hay una clasificación, entonces hay milagros normales y milagros extraordinarios. La Biblia lo dice. Está enseñando. Porque si hay extraordinarios quiere decir que hay los que no son extraordinarios. Señala bien clarito. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales
de su cuerpo. ¿Qué cosa? Se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Wow! Primera cosa, en este pasaje lo primero que apreciamos es que vemos que había milagros extraordinarios en la iglesia. Entraron y empezaron a suceder milagros extraordinarios en la iglesia. ¿Hay alguien que diga amén? O sea que se estaba volviendo, la cultura del milagro se estaba volviendo en algo que era, ¿qué cosa? Normal, natural, no sobrenatural, no algo que ocurría de vez en cuando, sino que sucedía a cada rato. ¿Hay alguien que diga amén? Porque se había borrado, ¿qué cosa? La diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Y todos estaban viviendo, ¿qué cosa? Esto. En la iglesia se vivían milagros extraordinarios. La iglesia estaba, ¿qué cosa? Testificando de que sucedían milagros extraordinarios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Wow. Qué gran frase, ¿no? Milagros extraordinarios. Ya que asume que había un nivel del presente milagroso que se había vuelto normal. Pero cuando el Espíritu Santo quiso que nos diéramos cuenta de qué tipo de milagros eran estos, Él mencionó el cuerpo de Pablo. A ver, Él mencionó el cuerpo del apóstol Pablo, dice aquí, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. ¿Dice así en su Biblia? En la mía dice así, de su cuerpo. Así que cuando el Espíritu Santo quiso que nos diéramos cuenta, nos abrió esta parte de la palabra, cuando nos está diciendo el tipo de milagros que son extraordinarios, mencionó que del cuerpo del apóstol Pablo se quitaban los delantales y los paños para la cabeza y se ponían sobre los enfermos o los atormentados, y estos eran sanados y eran liberados. A ver, piénselo. Durante el ministerio de Jesús, cuando Jesús caminaba por las calles, de pronto se acercó una mujer que tenía un problema con un flujo de 12 años y tocó la punta de su manto. ¿Y qué pasó? Recibió sanidad. La mujer se sanó. Pero ojo, la prenda estaba sobre el santo. Jesús estaba ahí. Él estaba presente. Esta porción de la palabra de Pablo no nos dice que Él estaba presente. Dice que ellos tomaban aquel paño con el que cubría su cabeza. Tomaban el delantal con el cual Él se limpiaba las manos y cubría, ¿no es cierto?, sus ropas, mientras Él estaba trabajando. ¿Haciendo qué cosa? Construyendo carpas. Un trabajo secular. ¿Y qué hacía ese? ¿Y para qué utilizaba ese paño que ponía sobre su cabeza, Pablo? Para algo bien simple. Para secar el sudor de su frente, de su cuello, de su nuca. Y tomaban, dice la palabra, esos paños de su cuerpo y lo llevaban a los enfermos. Y tomaban el delantal con el cual él estaba trabajando para hacer las carpas, con el cual sus manos, donde limpiaba él sus manos, cerraba el delantal. Ándele. Y tomaban y decían, Pablo, ¿me das tu delantal? Lo voy a llevar para mi mamá que está enferma. Por supuesto, tomar, llevarlo. Y el hombre de Dios no iba con ellos. Pero dice que los enfermos sanaban y los atormentados se liberaban. Oh, mi hermano, estos son milagros extraordinarios que la iglesia debería vivir. ¿Hay alguien que dice amén? Alábele, alábele al que vive. Entonces no se nos debe olvidar
Aquí el hecho importante que nos muestra la palabra, que se trataban de prendas de vestir que Pablo usaba como fabricante de tiendas de campaña en su trabajo secular, lo que la gente diría secular. Esas eran cosas que Pablo usaba para el sudor de su frente, para limpiarse sus manos, para limpiar la suciedad de sus manos. No eran pedazos de tela lavados, planchados, sobre los que se oraba para que la gente sanara. No, mi hermano, era lo que estaba sobre su cuerpo. No tengo ningún problema en que se traigan y prendas lavadas y planchadas y se ore sobre ellas y se unja. Lo hemos hecho y lo he visto, y he visto el poder de Dios y la bendición de honrar con muchos actos de milagro cuando se hace esto. Pero quiero puntualizar qué es lo que Dios mostró en su palabra. Dios usó la ropa que llevaba Pablo para lo que muchos llamarían un trabajo secular. Dios es el único que puede hacer que un trabajo natural se vuelva sobrenaturalmente efectivo. Que tu trabajo de secretaria se vuelva sobrenaturalmente efectivo. Que tu trabajo de manejar un vehículo se vuelva sobrenaturalmente efectivo. Que cuando entren a tu vehículo, la gente que entre de pronto se le haga nudo la garganta y no entienda lo que está pasando porque la presencia del Espíritu está en ese lugar. Entonces la atmósfera de la ciudad cambia. Entonces la atmósfera del país cambia. Porque estamos viviendo milagros extraordinarios de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que diga. Alábele con ganas. Tres enfermos voluntarios, ¿dónde hay? ¿Hay enfermos? No hay enfermos hoy día. Todos están sanos, gloria a Dios, gracias Señor. Bien, amada hermana, ¿puedes pasar de aquí adelante, por favor? Faltan dos. ¿Hay algún otro enfermo más? ¿Hay aquí algún médico, algún doctor que quiera orar por estos enfermos? No hay médicos en esta reunión, no hay odontólogos allá, pero que quieran orar. Si quiere orar, ¿no es cierto? Venga, va a orar por uno de ellos. ¿Hay algún licenciado en algún tipo de ciencia que tenga en su corazón venir y pasar a orar por alguno de los enfermos? ¿Algún carpintero? ¿Algún sastre? ¿Hay alguno? ¿Usted va a orar o van a orar por usted? Pregúntemelo a la hermanita. Hermanita, ¿usted va a orar? ¿Está enfermita? ¿No? ¿Usted quiere orar por alguna persona? ¿Quiere que oren por usted? ¿Usted va a orar por... ¿Y por qué está ahí atrás? Venga aquí adelante, hermanita Eliana. ¿Qué otra doctorita? Doctorita, anti-COVID. Ándele. No necesitan tocar a nadie. Solo necesitan acercarse y preguntarle: ¿cuál es tu dolencia? ¿Por qué tenemos que orar? Y listo. ¿Hay alguno más que tenga aquí llamado en su corazón que sea sacerdote del Altísimo? ¿Alguno que no tenga ningún tipo de estudio? Ándele, mi hermanita amada, tan linda. Hay allá una hermana que está esperando
su oración. Porque si tú eres sacerdote, Dios escucha tu oración, al igual que escucha la oración del que predica aquí arriba, que también es sacerdote. No tienes por qué venir y decirme: pastor, óremelo, pastor, ayúdeme, pastor, apóyeme en oración. No tienes necesidad de pedir aquello, porque tú no tienes necesidad de nadie para acercarte al Dios Todopoderoso. Es tu mala enseñanza la que te hace pedir ese tipo de cosas y te hace dudar para conseguir la línea directa que tú necesitas con tu Padre. Pongámonos de pie, porque vamos a terminar este servicio adorando, mientras nuestros hermanos oran por aquellos que están pasando por enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque, Padre amado, Señor, hay un entendimiento más cabal, Padre altísimo, Señor, de lo que significa, Padre amado, ese sacerdotes, que somos sacerdotes tuyos, Señor. Te damos las gracias, altísimo Dios, porque, Padre amado, Señor, esto debe llevarnos, Padre Santo, Señor, a ejercer todos esos oficios maravillosos, Señor, donde quiera que estemos. Debe ser de bendición, altísimo Dios. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su vida, que Él bendiga su entrada y su salida. Que esta semana sea una semana de bendición. Que le vaya bien. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia.